Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a este Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz. Le doy la bienvenida también al presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía, al resto de autoridades, a los ateneístas y a nuestra concurrida. Seguimos con la programación del mes de noviembre y hoy es un día importante porque presentamos un libro. El libro Nombres con fecha 42, Historia de vida y sueños. Y para nosotros, para este Ateneo, es un honor tener aquí sentado al profesor Antonio Campos Muñoz, de larga trayectoria docente y científica, que en la actualidad ocupa la vicepresidencia de la Real Academia de Medicina Nacional en Madrid, en el sillón de don Santiago Ramón y Cajal. Por lo tanto, le doy la bienvenida a esta casa, le agradezco que haya elegido este Ateneo para la presentación de su último libro. Para presentar al profesor Campos, pues tenemos al doctor Antonio Leopoldo Santi Esteban Espejo. Él es vicepresidente de esta casa, compañero también de universidad, en concreto del Departamento de Medicina y Cirugía, y uno de los ateneístas más jóvenes que tenemos en la casa. Siempre que veo caras nuevas, pues hago una pequeña introducción, decirle dónde estamos. El Ateneo de Cádiz es el segundo Ateneo más antiguo de España, después del de Madrid. Se fundó en 1858, es decir, es una institución ya de vieja data, y que pues prácticamente abre sus puertas todos los días para presentaciones de libros, conferencias, debates. También pedirles disculpas por cómo se encuentran nuestras paredes, tan desangeladas, pero es que tenemos todo el material, todos los cuadros están ahora mismo en una exposición. Cumplimos el 25 aniversario de la edición de nuestra revista, 25 años editando una revista cultural en nuestro país, pues es una efeméride importante porque es difícil que duren tanto, y conjuntamente con la Universidad de Cádiz pues decidimos hacer una exposición que le invito a verla porque es una exposición muy interesante, que está en el antiguo policlínico de la universidad, hoy edificio Andrés Segovia. En la sala de los libros hay un espacio expositivo en la biblioteca de la universidad y allí pueden contemplar esa exposición. En fin, bienvenidos a todos, bienvenidos a Antonio, bienvenido a Antonio, y bueno, pues le doy la palabra a mi compañero Antonio Leopoldo Santi Esteban. Hola. Ahora. Bueno. Sí. Sí. Hola. No está, ¿verdad? Sí. Yo creo que con esta ya está. Bien. Bueno, bien, buenas tardes a todos y a todas. A mí me gustaría, en primer lugar, creo que con este estamos bien. ¿Sí? Bueno, decía que a mí en primer lugar me gustaría darles las gracias por su presencia aquí esta tarde en el Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz, pues para llevar a cabo el acto de presentación del último libro de Antonio Campos. Bueno, muy especialmente quiero darles las gracias, si ustedes me lo permiten, decir cuánto me alegra tener aquí en esta primera fila a mi hijo pequeño, pero fíjense ustedes, y si me permiten, y esto me lo permite también, yo creo que podemos seguir con este. Decía que me daba alegría verlo aquí en la primera fila, entonces voy a dedicarle las primeras palabras de esta intervención a él. Son dos versos de Eliot que, si el tiempo nos da ese regalo, pues quizás, y si tú quieres, también algún día lo leamos juntos. Dice esta dedicatoria es para que la lean los demás, son solo palabras privadas que te dirijo en público, ¿no? Bien, en el año 98, en el Palacio de la Madraza de Granada, y con motivo de la presentación del libro Alma Región Luciente del Premio Nacional de Poesía Antonio Carvajal, Antonio Campos escribía lo siguiente:
Dice, la presentación de libros se está convirtiendo en un verdadero género literario, un género que consiste en hablar de un libro y de su autor desde la afectividad, señalando los posibles valores literarios del texto y las cualidades que como escritor tiene el autor de la obra. Claro, convengamos pues que la presentación de libros de facto existe ya en un género literario y que conviene realmente acercarse a ella con las dos cualidades que el hecho de poseer esta distinción implica, o exige, o reclama. De una parte el rigor y de otra parte, por qué no decirlo también, la alegría, ¿no? El rigor de la primera lectura del texto, el rigor de las segundas lecturas de los libros, más propias de los estudios de los libros, y solamente después de esas lecturas, pues quizá la plenitud, la felicidad o la alegría. Tal vez, afrontando el asunto de esta cuestión, pues no sea lícito a nosotros hoy reconvertir el verso de José Hierro y decir, en lugar de por el dolor llegue a la alegría, por el rigor llegue a la alegría, ¿no? Que quizás consista en un lema bueno para el tiempo en el que estamos, ¿no? Bien, la presentación que voy a ofrecer contiene dos partes bien diferenciadas. En un primer momento yo voy a exponer los eventos más importantes de la vida de Antonio Campos, el impacto, la importancia de la vida de Antonio Campos en la vida intelectual española de los últimos 50 años. Yo creo que es de sobra conocido y de hecho en esta casa, en el número 24 de la Revista Cultural del Ateneo, se dedicó un estudio específicamente a ello con motivo de la concesión de la máxima distinción que otorga esta casa, que es el Drago de Oro. Pero bueno, yo creo que hoy era importante y es importante mencionar los aspectos más importantes de la vida del autor, y la segunda parte de la intervención pues la dedicaré en exclusiva al texto, al estudio del texto que hoy nos ocupa, del libro que hoy presentamos. Libro que presentamos hoy, por cierto, en primicia, es decir, este libro no se ha presentado en otra ciudad española todavía y el Ateneo de Cádiz lo acoge en primer lugar, ¿no? Fíjense ustedes qué curioso que se presentan los libros, presentamos un libro como se presentan también las personas. Es decir, si uno consulta en el DRAE, el verbo presentar contiene 17 acepciones diferentes. Presentar, a alguien le presentan a una persona y esa presentación se realiza para que ambos se conozcan. En ese sentido, presentar quiere decir incrementar el número efectivo de conocidos de alguien, ¿no? Presentar puede significar también hacer una donación, ofrecer voluntario o gratuitamente algo a alguien, hacer un presente. Y presentar, por último, puede significar también lo que estamos haciendo esta tarde nosotros aquí hoy, hacer una exposición pública de algo, no presentar un libro. En cualquiera de esos casos, presentar significa siempre traer algo a un primer plano, poner algo por delante de otras cuestiones para que eso que se presenta presida el acto. El latino praese dio igualmente el verbo praesentare, presentar, y praese, estar al frente, estar delante, presidir. Por tanto, si nos tomamos con rigor las presentaciones del libro, la pregunta específica que hay que hacer es ¿de qué manera concreta se nos presentan en la vida las personas y los libros? Es decir, ¿cuál es el modo específico que tiene un libro de presentarse en nuestra vida, que tiene una persona de presentarse en nuestra vida? Y lo que toca a los seres humanos, estrechándonos la mano, dándonos la mano. Y lo que toca a los libros, también sosteniéndose en la mano. Es decir, existe una misma condición de base, un mismo punto de partida en la presentación de las personas y de los libros, que es tocarlos, agarrarlos, sostenerlos desde la mano. Y por eso dice Aristóteles en el de Ánima que el alma es como la mano que se amolda a todas las cosas y que es la puerta de entrada de todas las cosas, ¿no? Bueno, pues en ese sentido yo creo que podemos pasar a la primera parte de esta presentación. Este es el objetivo específico que se le plantea a uno cuando le dicen que presente un libro: hacer que quienes escuchan sientan el libro un poquito entre sus manos, aunque no lo tengan, y que el libro de alguna forma presida su vida de ahora en adelante, ¿no? Bueno, esto es un riesgo, enfrentarse a una presentación de un libro, no me negará a nadie que es un riesgo, pero que no me niegue nadie tampoco que presentarle a una persona a alguien también es un riesgo. Aquello que será un primer contacto fútil, estéril y único, o será el inicio de una relación bonita. Yo les confieso que esto es el inicio de una relación bonita, ¿no? En cualquier caso, como esto es una tarea que hay que afrontar, creo, desde el rigor, vamos a proceder con orden y vamos a ver quién es el autor del libro. Lo primero, quién es Antonio Campos, ¿no? Antonio Campos nace en el año 51 en San Fernando, estudia medicina en Cádiz y en el año 81, muy joven por lo tanto, con solo 30 años, alcanza la cátedra de histología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada.
Ha sido decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, ha sido presidente de la Conferencia Española de Facultades de Medicina, ha sido presidente de la Asociación Europea de Facultades de Medicina y representante de España en la Unión Europea para la Formación de Médicos. Esto es importante porque solo con estas líneas uno ya podría entrever un asunto básico y elemental, y es que lo que hoy entendemos por docencia de la medicina en la Universidad Española tiene mucho que ver con las horas, con los días, con las semanas, con los meses de trabajo de Antonio Campos, ¿no? Bueno, son los años del Plan Cajal también, del precursor del actual Plan SICUE o Séneca para la movilidad del estudiantado en el territorio español, y después de ese periodo de gestión académica, Antonio Campos es nombrado director del Instituto Nacional de Salud en los terceros, y a poquito después de eso asesor para el Gobierno de España en Ciencia y Tecnología. En un ámbito diferente al que yo estoy comentando en este punto, me estoy refiriendo ahora al ámbito de las distinciones académicas, es medalla de honor de la Facultad de Medicina de la Universidad Carolina de Praga y es honoris causa por la Universidad de Córdoba en Argentina, por la Universidad de Aveiro de Portugal y por la Universidad de Santo Domingo en la República Dominicana. En el año 91 ingresa como académico de número en la RAMAO, en la Real Academia de Medicina Andalucía Oriental, donde yo tengo el gusto de compartir espacio con él, y ha sido presidente de esa casa también. Entonces, en el año 2004 se produce creo que 2004 si no me equivoco, un evento de esos que a uno cuando le dicen que presente el libro, a mí cuando me lo dijo don Antonio, dije, bueno, es de estas cosas que da un poco de vértigo comentar en una presentación de un libro o de una persona, ¿no? Y el ingreso como académico de número en la Real Academia Nacional de Medicina, en el sillón 38, que está dedicado, como saben ustedes, a la histología, y que en su día ocupó nada más y nada menos que Santiago Ramón y Cajal. Bueno, la labor en la academia que realiza don Antonio actualmente es muy intensa. Yo cada vez que lo llamo por teléfono, que hablamos, o bien está en Granada a punto de ir a Madrid, o bien está en el tren yendo a Madrid, o bien está viniendo en el tren de Madrid hacia Granada, ¿no? Hay como tres opciones posibles, en cualquier caso siempre hablamos, ¿no? No lo digo esto porque fíjense que uno de los frutos grandes e importantes de este periodo ha sido la publicación del primer diccionario panhispánico de términos médicos, que era un objetivo de la academia hace muchísimo tiempo, ¿no? Él ha sido uno de los tres codirectores de esa obra, ¿no? Y en la primera, por cierto, sesión telemática que celebra esa corporación, en 2020, se le nombra vicepresidente de la Real Academia Nacional de Medicina, cargo que ocupa hasta el día de hoy. Bien, Antonio Campos es todo esto que yo he comentado hasta ahora, otras muchas cosas más, como es natural, pero es, les debo de confesar, un dato más, un poquito más privado quizás. Y es que Antonio Campos es nuestro profesor de histología de primero. Antonio Campos fue nuestro profesor de histología en primero de medicina. Este año se cumplen 100 años, perdón, 100 años, y yo con Marque ahora mismo me tiene obsesionado. Se cumplen 10 años que esa promoción terminó sus estudios. Y yo, como es natural, esto nunca te lo he dicho, pero se lo voy a decir hoy, yo me sigo reuniendo con mis amigos, con el que está en Almería y hizo medicina de familia, con el que está en Málaga y está haciendo endocrino, y con el que se metió a médico militar y le ha dado la vuelta a medio planeta. Y como saben de nuestra amistad, cada vez que hablo con ellos me hacen la misma pregunta. Oye, ¿y cómo está don Antonio? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Siempre. Yo siempre les digo lo mismo, digo, está bien, se encuentra muy bien, trabajando de manera impresionante, irradiando la vitalidad que él irradia, ¿no? Entonces, bueno, parece pertinente en este punto traer el aforismo de Nietzsche, ¿no? ¿Era esto o es esto la vida? Pues vuelta a empezar otra vez, ¿no? Esa cita continúa, ¿no? Y dice, el ser humano es un animal al que le es lícito hacer promesas, disponer anticipadamente de su futuro. Por lo tanto, soñar, ¿no? Yo, terminando esta primera parte, diría que Antonio Campos, con este libro que estamos presentando hoy, continúa afirmando la misma Constitución que tiene un artículo solo y que reza así: sueñen para trabajar, o dicho de otra forma, si ustedes lo quieren, trabajen a partir de sus sueños. Eso es fundamental en la obra de él. Su obra es fundamental en el aspecto de los sueños. A los sueños tomados en serio. En el primer libro que publica Borges, muy joven, escribe lo siguiente. Dice, si esta numerosa Buenos Aires, su Buenos Aires querida, no es más que un sueño que erigen en compartida magia las almas, hay un instante en que peligra desaforadamente su ser. Y es el instante estremecido del alba, cuando son pocos los que sueñan el mundo. Pero de nuevo, el mundo
se ha salvado. Miren ustedes, el mundo se salva, pienso yo, porque hay personas que sueñan y que trabajan de forma simultánea, a la vez. Entonces yo definiría siempre a Antonio Campos, que ha venido hoy a presentar este libro, como un soñador empeñado, como un labriego del soñar. Esa sería una buena definición. Alguien ha dicho de Víctor Hugo que Víctor Hugo era un loco que se creía que era Víctor Hugo. Antonio Campos, con todo mi respeto, creo que en algún momento también fue un loco que se pensó que en España y fuera de España alguien se podía curar con una piel hecha en un laboratorio, con una piel artificial y con otras cosas. El resto de esta historia es conocido, está publicado en las revistas especializadas y en los periódicos, ¿no? Pero bueno, yo creo que siempre hemos querido los dos y siempre llegamos a la misma conclusión cuando nos vemos en este tipo de actos o hablando en privado, el por qué no alentamos desde las instituciones y desde la universidad esa transición entre la vivencia y los sueños. Hay un artículo publicado que lo hicimos los dos que se llama así, Entre el sueño y la vivencia, el espacio del docente. El docente es un ser puente que transita entre las vivencias concretas y efectivas y presentes de los alumnos y los sueños que son futuribles y que están por hacerse. Bien, pues terminada esta primera brevísima, escueta y yo creo que insuficiente, me parece, presentación de quién es Antonio Campos, que yo sintetizaría como un labriego del soñar, trabajador del sueño, vamos a pasar a la segunda y última parte de este nuevo género literario que hemos convenido todos, que son las presentaciones de los libros. Y es la del estudio del texto, el texto en concreto. Por tanto, la pregunta ahora es ¿qué se va a encontrar o qué puede encontrarse la lectora o el lector que se aproxime a Nombres con fecha, 42 historias de vida y sueños? En este punto yo podría decir que Nombres con fecha es el conjunto de 42 estudios, algunos previamente publicados, otros inéditos, sobre 42 personalidades, sin las cuales realmente no sería posible comprender el siglo XXI y yo me voy a atrever a decir más, no sería imposible que nos comprendiéramos a nosotros mismos. El listado es muy llamativo, fíjense qué interesante. Pío del Río, García Lorca, Josefina Pla, voy a decir solo algunos, Antonio Güero Vallejo, Cajal, Laín, Frida Kahlo, José Celestino Muti, Miguel Torga, Milda Zimborska, Gino de los Ríos, Todorov, Cervantes, Rita Levi Montalcini, Gregorio Marañón, Sofía de Melo, Walt Whitman, y un etcétera que no se hace largo, sino que realmente sabe muy poco porque deja con ganas de mucho más, ¿no? En cualquier caso, esta lista que yo acabo de hacer, esta enumeración, sepanlo ustedes que es inexacta, muy inexacta, de hecho, porque uno también puede decir que de los 42 nombres, 21 pertenecen a la ciencia, 15 pertenecen a las humanidades, hay 3 dedicados a pedagogos, a una pintora, que ya le he dicho, Frida Kahlo, y a 2 filósofos que son Todorov y Julián María. ¿Qué quiero decir con esto? Que ojo, porque en este libro que presentamos aquí hoy no solo está la medicina clínica española y la escuela histológica, la medicina clínica y la escuela histológica española. Hay otras especialidades médicas también, está la bioquímica, está la hematología, está Severo Ochoa, está Jean Dosset, está Gertrude Elion, los 3 premios Nobel de Medicina o Fisiología. En el ámbito de la literatura, viniendo de él, no podía ser de otra manera que la mayoría, 8 de los 15, vengan del ámbito de la poesía. Están los hermanos Machado, Antonio Manuel Machado, está Blanca Varela, está el canario Arozarena, que nos dejó por desgracia en 2009. Y me quiero detener en este momento para confesarles que es muy complicado. Yo no he sido capaz, ciertamente, y lo digo con el corazón en la mano, no me importa, yo no he sido capaz de no emocionarme con los capítulos de los docentes de este libro. Los capítulos que se le dedican a Ginés de los Ríos, a Alberto Jiménez Frau y a Gallego Morel. Hoy probablemente en España nos cueste, en esta tesitura en la que estamos, en un lugar donde, en un medio donde se distingue claramente la ciencia de las humanidades, actitud que por cierto ese Ateneo, esta casa, a juicio inmejorable de su presidente, en mi opinión, no lleva por bandera, al contrario, sino que lleva por bandera el opuesto, o sea, el de la síntesis, el de la unión de la ciencia de las humanidades. Digo que en un momento determinado en nuestro país hubo una institución, la Institución Libre de Enseñanza, fundada en el 76 del siglo XIX, dirigida por Alberto Jiménez Frau y fundada por Ginés de los Ríos. Lo digo esto porque por esa institución circularon personas como Celaya, Dalí, Lorca y personalidades de la ciencia internacional. Me estoy refiriendo a Einstein, me estoy refiriendo a Marie Curie, me estoy refiriendo a Maynard Keynes.
uno lee esos capítulos de este libro y yo no he encontrado, y yo leo, creo que algo, hombre, siempre, como dice Borges, nunca está dado saber lo que le falta a uno por leer, pero yo no he encontrado en mi corazón, recordando, ninguna cita más bella que el poema que está en el capítulo de Ginés de los Ríos. El poema que escribe Antonio Machado a la muerte de Ginés de los Ríos, que es un mensaje de bondad, es un mensaje de amor. Y aquí hay muchos docentes, yo creo que es la palabra con la que todo maestro querría despedirse de sus alumnos. Son las palabras con las que cualquier maestro o cualquier maestra se querría despedir de sus alumnos. Dice: hacedme un duelo de bondades y de esperanza. Sed buenos y no más. Sed lo que yo he sido entre vosotros, alma. Dice: yunque sonar, enmudeced campanas. Yo no he leído nada más lindo que eso. Eso está en el libro. Bueno, pues más allá de este listado, que es muy esquemático de los autores que conforman el libro que hoy presentamos, yo querría finalizar mi intervención mandando los mensajes, lo que él llama vectores, los mensajes esenciales que la obra transmite. Y saben ustedes que hay dos formas básicas de aproximarse a la lectura. Una es la superficial y la otra es la profunda. La diferencia entre ambas está en lo que se nos exige como lectores, ¿no? En el grado de exigencia que depositamos en la lectura. Es la diferencia, por otro lado, antigua ya, entre el mundo patente, ¿no? El mundo superficial, y el mundo latente, el mundo profundo o transmundo. No vayamos a pensar ahora que lo que no está escrito en un libro no se lee, ¿no? Que lo que no está escrito en un libro no existe, ¿no? Yo creo que quien mejor ha hecho esta distinción ha sido Ortega, del que se habla mucho, por cierto. En este libro dice, en las meditaciones del Quijote, dice lo siguiente: hay un trasmundo que, si es latente con relación a aquel, al mundo patente, no es por ello menos real. Necesitamos, para que este mundo superior exista ante nosotros, abrir algo más que los ojos, ejercitar actos de mayor esfuerzo, pero la medida de este esfuerzo no quita ni pone realidad a aquel. El mundo profundo es tan claro como el superficial, solo que exige más de nosotros. Esas son las palabras de Ortega. Yo me dirijo ahora a algunas personas de las más jóvenes que están aquí en la sala. Yo creo que hay que instilar, y que es menester instilar, este amor por la reflexión individual profunda acerca de lo que leemos. Hacen falta, lo digo de manera sincera, también lo digo en la aula, hacen falta navegantes, hace falta compañía para ese viaje hacia los transmundos de la lectura, ¿no? Entonces, el mundo profundo de Antonio Campos, y esto es lo más importante de lo que yo quiero decir, en el libro se muestra, a mi modo de ver, en tres lugares. Muy claramente, además. Se muestra en el título, se muestra en la dedicatoria que él escribe y se muestra en el cuerpo del texto. El nombre del libro es Nombres con fecha, 42 historias de vida y sueño. Claro, el ser humano está instalado en un tiempo. El problema que tiene el tiempo es que el tiempo es múltiple. Está el tiempo cronológico, psicológico y el tiempo histórico. El tiempo cronológico y psicológico yo no voy a hablar, podríamos hablar, pero el tiempo histórico tiene una diferencia con los dos anteriores, y es que exige una condición previa, ¿no? El tiempo cronológico es el tiempo de la naturaleza, nadie va a enlentecerlo o acelerarlo. El tiempo psicológico es ese tiempo filtrado por nuestras vivencias, sean agradables o desagradables, y el tiempo histórico, sin embargo, exige el ser consciente del momento histórico en el que uno vive. Antonio Campos siempre ha sido un defensor de instalarse en el tiempo que a uno le corresponde. No por acumular conocimiento, sino por el hecho de ver si podemos situarnos a la altura de nuestro tiempo y desde allí dar un salto, ¿no? Es decir, superar o mejorar el tiempo en el que uno está. Por eso un nombre, no solo en este libro, en toda la obra de él, cuando se estudia con detalle, no puede ser nunca un nombre sin fecha. Si uno le quita la fecha al nombre, está hiriendo al nombre, le está quitando las razones de su vida, que son razones históricas. Entonces, en la obra de Antonio Campos siempre hay un vector que es el del tiempo histórico. Es decir, si uno le quita la fecha a las cosas, es como el que pretende quitar la tinta del papel o la uña de la carne. Eso está adherido. Entonces, en este sentido, hay un mensaje de este mundo profundo que yo estoy llamando en este último libro de él, que es por eso que se llama Nombres con fecha, y yo, esta es mi interpretación, luego él me va a decir si sí o si no, ¿no? Bien, hay una segunda cuestión que no se ve en el título, que se ve en la dedicatoria, y que es la siguiente. Es muy curioso leer la dedicatoria que tiene el libro. Dice: a todas aquellas personas que en el curso de mi vida iluminaron y alimentaron mis sueños.
Bueno, Antonio Campos escribe aquí esta dedicatoria y da la sensación de que los sueños son lugares físicos que se pueden iluminar y que son seres vivos que se pueden alimentar. Yo sé que es un lenguaje metafórico, a nadie se le escapa, pero que el hecho de ser un lenguaje metafórico no quita que no invite a una reflexión seria sobre ese lenguaje, ¿no? Claro, si los sueños requieren alimento y requieren iluminación, lo que tenemos que asumir es que el punto de partida en la vida, y esto es muy importante para las personas de la mayoría de los sueños, es la sombra y es la inanición. Es más algo crepuscular que algo albóreo, es siempre algo más oscuro que algo luminoso. Entonces la maravilla de este libro, entre otras muchas que yo estoy diciendo, es que aporta claridad a la luz. O sea, hace más luz que tiniebla. Aporta esa luz que falta en vida muchas veces, ¿no? Bueno, él dice que dedica el libro a quienes alimentaron e iluminaron sus sueños. Yo le respondería diciendo que con el libro él alimenta e ilumina los sueños de muchas personas que leen ese libro. Y ya no lo digo yo porque sea alumno suyo, discípulo suyo, sino que el propio autor lo comenta en un intento de referirse a la generación más joven, ¿no? Está en la página 27 cuando dice que estos ensayos podrían ser útiles, y cito literalmente, para las generaciones más jóvenes tan necesitadas de faros y horizontes que iluminen su futuro. Y por último, me detengo en este análisis del último libro que presentamos hoy de Antonio Campos para exponerle el transmundo o el mundo profundo que hay en el cuerpo del texto. Yo ya he analizado el título, he analizado la dedicatoria y terminaré en el cuerpo del texto. A mi modo de ver, 42 historias de vida y sueños es la exposición muy clara, además, clarísima, de tres temas. Esto se ve en todo el libro, se ve muy claramente. Muy claramente. Hay una exposición de tres temas. Este libro es una exposición de una doctrina de amor evidente, es la exposición de una teoría de la mirada y es la exposición de una solicitud de futuro que se lanza a la generación más joven. En el capítulo 8, cuando analiza un poquito a Josefina Pla, que lo hace de una forma muy elegante, menciona un poema de ella, cita un poema de esa autora, que se llama Tan solo. Dice: tan solo una mirada, una pupila para todas las cosas, para la aurora y el ocaso, para el amor y el odio, para el amante y el verdugo, la paloma y la víbora, la estrella y la luciérnaga. Una boca tan solo para el beso y el grito, y para la oración y la blasfemia, para el suspiro y la mentira, para el perdón y la condena. Y afirma que la autora se halla en la búsqueda continua de esa eternidad poética que late en el mundo efímero y a veces nimio que nos rodea. Esto es el amor. Esta es la definición del amor. Uno no puede escribir un libro con veintitantos científicos y científicas, con una docena de poetas, con 3 personalidades de la pedagogía española, si uno no ama la realidad, si no la ama en su conjunto. Y en tanto en cuanto ama la realidad, trata de buscar enlaces entre las cosas, de buscar nexos de unión. Es la definición clásica del amor. Eso quien mejor lo ha escrito así, Ortega. Pregúntese el lector qué carácter nuevo sobreviene sobre la cosa cuando se vierte sobre ella la calidad de amada, y antes que otra hallará esta nota: aquello que decimos amar se nos presenta como imprescindible. Imprescindible, que no podemos imaginar un mundo donde nosotros existiéramos y lo amado no existiera. Y luego sigue diciendo, dice: no podemos vivir sin ello, lo consideramos una parte de nosotros mismos. Hay por consiguiente en el amor, esto es bellísimo, dice, una ampliación de la individualidad que absorbe otras cosas dentro de esta, que la funde con nosotros. Lo vemos entero, se nos revela en todo su valor. Entonces advertimos que lo amado es a su vez parte de otra cosa, que necesita de ella, que está ligado a ella. Imprescindible para lo amado se hace imprescindible también para nosotros. De este modo va ligando el amor cosa a cosa y todo a nosotros en firme estructura esencial. Amor es un divino arquitecto que bajó al mundo, según Platón, hoste esto sin panasum se síndese, a fin de que todo en el universo viva en conexión, en firme estructura esencial. Entonces en el libro se ve muy claro que Antonio Campos reconoce lo mundano, lo efímero de la existencia humana, pero que acierta también a ver esos lazos, a ver esos nexos, que es la definición del amor, la definición clásica del amor, de esa firme estructura esencial de la que habla Platón, y que en este análisis del libro que yo he hecho es una firmeza que no rompe el tiempo, les tengo que confesar, que no rompe el paso del tiempo, que no rompe ni tan siquiera rompe la muerte.
no rompe el cielo, no lo asesina esto, ni siquiera el cielo. Él tropezando con el otro distinto de cada día, asesinado por el cielo, asesinado por el cielo, asesinado por el cielo, el Lorca. Aquí me niega el tiempo y no me alcanza voz que con falso eco interprete. Es Juan de Tassis, conde Villamillana, es muy Antonio Campos Lorca, es muy Juan de Tassis y es muy quevediano. Nos moriremos todos, los libros pasarán las fechas del tiempo, pero polvo serán, más polvo enamorado. El amor, la firmeza del amor no la rompe el tiempo. Entonces, en este libro hay una evidente doctrina de amor por la realidad, hay que saber leerla, pero está presente en el libro. Hay una doctrina de amor y hay una teoría de la mirada. Hay una frase al arrancar el prefacio del libro donde el autor confiesa que durante toda su vida una cosa fundamental, sobre todo para escribir este libro, ha sido que la vocación imitativa que él tiene y admirativa no ha menguado a lo largo del tiempo, ¿no? Claro, eso es complicado porque no es una admiración de cualquier estilo. Cuando uno admira de una manera porque previamente mira de alguna manera. Y en este caso Antonio Campos se está refiriendo a una mirada y a una admiración sobre todo exigentes. Lo dice él. Lo dice así. Dice, las reflexiones sobre la vida y la obra de algunos seres humanos a los que profeso la admiración exigente antes indicada constituyen el origen del presente libro. Aquí hay muchos que nos conocemos, ¿no? Qué complicado es querer tener la valentía y el arrojo de Cajal. Intentarlo. Qué complicado tener la fuerza de Juan Latino que está en el libro. Y luego yo que digo mucho de la humanidad, Dios mío, qué difícil es tener la sensibilidad, por ejemplo, de una Sofía de Melo para escribir. Todos lo sabemos, que esa mirada es exigente, qué difícil querer pisar esas cimas, alcanzar esas cumbres, hacer que renazcan esas Troyas. Es muy complicado mirar así, no es una mirada aduladora, no es la mirada reproductiva de hago lo mismo que fulano, que mengano. No, es una mirada muy exigente, ¿no? Es lo que le decía Alfonso Reyes a Carlos Fuentes cuando venía Carlos Fuentes con 15 años de parranda en México, ¿no? Y le decía, a las 5 de la mañana se encontraba don Alfonso Reyes ahí sentado escribiendo y le decía, ya mayor, y le decía, don Alfonso, ¿pero usted qué necesidad tiene de estar sentado a las 5 de la mañana escribiendo? Si no tiene que demostrarle a nadie. Y le decía, Carlito, el escritor le tiene que quitar la crema al día. Esa es la admiración, la de quitarle la crema al día. Es el empeño constante que está en la teoría de la mirada de la que yo estoy hablando aquí. Es una admiración pero empeñada. El problema es que la obra se construye en soledad, fundamentalmente. Y entonces te ves con un problema porque esa mirada, que parte de la soledad, no puede ser solitaria. Se tiene que quedar plasmada en algún soporte que la fije para que se comparta. Y lo dice él en el libro. El cuaderno que va siempre conmigo. Hay una parte en el libro que está escrito eso. Entonces, es una mirada exigente, pero es una mirada que parte de la soledad, pero que es combatiente de soledades. Es una mirada desde la soledad hacia la solidaridad. O sea, en el capítulo del libro en el que mejor está escrito, en el de Rafael Arozarena, cuando habla del neologismo que mezcla la soledad con la solidaridad, la solitaridad. Entonces, si hay una doctrina de amor que se lee en el libro, hay una teoría de la mirada que es exigente y solidaria. Bien, y voy a terminar diciendo el tercer dominio de este mundo profundo, Antonio Campos, que evidentemente uno ama y uno mira, pero ama a alguien y mira a alguien. Y en este libro él ama y mira a la juventud. Ama y mira a los que están por venir. Este ensayo está claramente dedicado a realizar una solicitud de futuro a la generación más joven, a las generaciones venideras. Cito el libro, aspiro a que las reflexiones que este libro acoge acaben impregnando la existencia de las generaciones más jóvenes. Ahora bien, yo le diría a él, ¿cómo la quiere a la generación más joven? Este libro, como dice que quiere a nuestra generación, a la generación española más joven. Pues yo creo que la quiere valiente. Creo que la quiere valiente, la verdad. Que la quiere independiente y que la quiere capaz de defender su identidad desde el reconocimiento del otro. La quiere ejemplar en el uso del dinero público también, en la tradición de Ortega y de Cajal. En el libro está escrito, ¿no? Dice, jamás permitió Río el menor derroche de los fondos del Estado. La quiere, y esto me ha hecho mucha gracia leerlo también, la quiere que alabe a sus mayores. Hay un capítulo en el que habla de Gertrude Elion y se refiere a ella, en una parte evidentemente que está escrita con humor, como esa viejecita americana que parecía una turista paseando por Granada y que nada y menos que había descubierto había trabajado para que se diseñen los primeros fármacos eficaces contra la leucemia infantil y contra el rechazo de órganos en el trasplante. Pero hay que saber ver a esa viejecita americana.
Y yo creo que además de quererla valiente, que la quiere que construye, que la quiere honrada con el dinero, que la quiere que alabe a los mayores, sobre todo en este libro, Antonio Campos hace una solicitud de futuro para que la generación más joven sea, sobre todo, sea feliz. Que encuentre el motor que la haga feliz en la vida. Tenía que cerrar con esto, don Antonio, es el yo me celebro y yo me canto a mí mismo, de Whitman. Es el todo lo que es mío es tuyo también, porque no hay átomo en mí que no te pertenezca, ¿no? Bueno, por lo tanto, seamos valientes, practiquemos lo que aquí se define como el geraldismo, ¿no? Esa actitud de Gerald Brennan, educado en la educación británica, que decidió que su vida estaba en el sur, y aquí en Andalucía y aquí en este Ateneo, en Cádiz, pues esa felicidad se halla probablemente en nuestro interior, al sur también de nosotros mismos, y así quizás le podemos dar la vuelta al cuadro, como hacía Joaquín Torres García en ese cuadro de América, que le daba la vuelta, ponía el sur en el norte y el norte en el sur, y entonces pronunciaba esa frase maravillosa que decía: nuestro norte está en el sur. Bueno, pues en fin, si ustedes quieren amar algo más este mundo, si ustedes quieren mirarlo de un modo diferente y si quieren contribuir cada uno hasta donde pueda a construir un futuro mejor, yo les invito a que compren y a que lean el último libro de Antonio Campos, Muñoz, Nombres con fecha, 42 historias de vida y sueños. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por esta presentación tan sentida, tan meditada y tan estudiada. Tiene la palabra el profesor Campos. Queridos amigos, para mí es una satisfacción estar aquí y compartir este rato con todos vosotros. Y quiero en primer lugar, por supuesto, agradecer al Ateneo de Cádiz y a su presidente la generosidad de tener aquí hoy esta presentación para poder compartir este libro. ¿Qué voy a decir de Antonio Santisteban? Lo han oído todo. Es una persona joven, es un intelectual extraordinario. Yo lo he conocido como alumno en Granada y tengo de él la mejor de las opiniones. Y por tanto ha hecho una disección del libro que, bueno, muchas veces uno se sorprende con cómo lo ven los demás. Esto es una cosa que uno a veces nunca ha pensado que puede ocurrir, pero a veces ocurre, ¿no? Y dice, bueno, pero yo soy esa persona del que está hablando. Bueno, pues a lo mejor sí, o a lo mejor no del todo, pero en cualquier caso, a mí esto de ser labriego de los sueños me ha gustado mucho. Así que me voy a tener que seguir arando todos los días, a ver si voy siguiendo con los sueños todos los días. Porque sí hay una cosa que es verdad y que yo siempre he dicho, y se lo digo muchas veces a los alumnos cuando termina el curso, cuando eso siempre lo he dicho, es decir, yo no he abdicado nunca de mis sueños, jamás. Es decir, y eso lo he mantenido desde que yo era joven. Creo que siempre hay que soñar y creo además, hay otra cosa que habitualmente le suelo decir también a los alumnos y que sirve mucho, a mí por lo menos me ha ayudado mucho. No hay ninguna realidad que antes no haya sido un sueño. Si nosotros volamos en avión es porque alguien soñó que podíamos volar. Si hoy hay muchas enfermedades que se curan es porque alguien soñó que podían curarse. Es decir, ninguna realidad de las que vivimos en nuestro mundo actual ha sido algo que no haya sido previamente soñado. Por eso, para mí, los sueños son muy importantes y por eso este libro está dedicado precisamente a eso, a todas las personas que en el curso de mi vida me han estimulado. Yo he visto en ellas ese impulso para seguir conquistando cosas de esa vida a plenitud, que yo siempre he creído que debemos luchar por ella, ¿no? En todas las dimensiones. Y por eso este libro lo he escrito, pues yo no tenía ninguna idea de escribir esto como libro, que yo simplemente, a medida que cada año ve uno, hoy es el centenario de Celestino Mutis, hoy el 150 aniversario del nacimiento de Cajal. Hace 100 años que Machado publicó el libro Soledades. Es decir, cualquier aniversario y cosa, a mí esto me llama la atención. Yo ahí, en uno de los artículos, en el de Félix de Azara, que es otra persona muy poco conocida,
Félix de Azara, concretamente, a ver si encuentro la página donde puede estar Félix de Azara, 237. Ahí digo un poco lo que creo que he intentado hacer en este libro. Dice, las conmemoraciones deben servir siempre para dos cosas: para dar cuenta de las aportaciones que, realizadas en un tiempo pasado, han contribuido a conformar la realidad de nuestro tiempo presente, y para extraer de sus protagonistas aquellos valores que, permanentes en el tiempo, pueden seguir iluminando nuestro vivir de cada día. Yo creo que es muy importante reconocer en el pasado qué cosas de alguien que ha vivido en otro tiempo seguimos nosotros en posesión de ellas. Es decir, es tomar posesión de ese pasado que tenemos que hacer nuestro. Por eso yo cuando hablo de Cajal quiero ver qué de lo que hizo hoy me afecta, qué es de lo que hizo Celestino Mutis que me afecta, qué es lo que... Es decir, valorar en una conmemoración todo lo que de ese pasado hay que hacer presente, pero además de los valores del protagonista que hizo ese logro. Esa persona tiene unos valores que ha permitido aportar esas cosas, y yo quiero rescatarlo. Es decir, yo no cuento aquí en los distintos personas que yo trato en este libro, yo no trato de contarles la biografía, nació, murió, bueno, puedo poner cosas de esas, evidentemente, pero no, yo lo que trato de hacer es, si yo fuera anatómico, una disección, pero como soy histólogo y miro por el microscopio, entonces yo lo que hago es observar, identificar y diagnosticar. Es decir, eso es lo que yo pretendo hacer con los personajes que veo. Y entonces extraer de ello esas cosas que me siguen sirviendo hoy, pero que están ahí. El libro, si en el prefacio hay un prólogo que ha escrito un amigo mío, el profesor Manuel Díaz Rubio, presidente de honor de la Real Academia de Medicina, y que él ha escrito muchas biografías, y me pareció que era una persona que podía escribir el prólogo. Y luego hay un prefacio que yo escribo el porqué del libro. El libro está basado fundamentalmente en algo que hoy día no está de moda, que es la admiración. Yo creo que hay que admirar, porque hay gente más inteligente que nosotros, más guapa que nosotros, más veloces que nosotros, más todo. O sea, y entonces tenemos que admirar cosas que a lo mejor de algunas podemos nosotros hacer que nuestra vida sea más plena. Esto es lo que a mí me parece. Y yo, falleció Julián María, yo he estado durante años leyendo tantos artículos de Julián María en El País, en el ABC, en libros y demás. Entonces muere y yo tengo una sensación de orfandad. Y digo, no, pero ¿qué es lo que este hombre me ha transmitido a mí? Y yo procuro eso, disecarlo, observarlo, identificar, ver qué 3, 4 cosas, porque no hay más. Es decir, no se trata de hacer un catálogo no, hay 3 o 4 cosas que a mí me han impactado, y eso son las que en cada personaje que hay aquí, más o menos, puedo en muchos casos identificar, y en otros, pues, valorar. No se trata de una agiografía. Yo generalmente lo que trato son valores positivos, pero no los santifico. Yo no sé si esta persona, a lo mejor Cajal tenía un carácter insoportable, yo qué sé, o cualquiera de los que hay aquí, pues menudo personaje, todos tenemos cosas buenas, malas y regulares. Pero a mí lo que me importa son aquellas cosas que convierten a ese personaje hace posible que yo pueda sentir por ello una admiración exigente, que es lo que comentaba muy bien Antonio, porque esa es la palabra de lo que yo procuro, ¿no?, en cada una de ellas, ¿no? Y en este libro, precisamente, termino el prefacio citando precisamente, porque hoy día la mayor parte de la gente joven
en general, compruebo, y he tenido contactos con generaciones de jóvenes, pues desde los años 75, que fue el primer año que yo empecé a dar clases, entonces también era yo joven, pues desde entonces hasta, bueno, ahora estoy dando clases en los másteres, soy profesor emérito, pero hasta el último de los días en la facultad, pues multitud de generaciones. Yo cuando veo ahora a antiguos alumnos míos, que ya los veo casi todos en la presidencia de los sitios, aquí tenemos cuando voy a un sitio ya le he dado clase al consejero, al presidente del colegio de médicos, bueno, es una cosa terrible. Eso, uno empieza a envejecer cuando se da cuenta de por primera vez, yo me di cuenta que fui a Almería a dar una conferencia y de pronto me dice, no se vaya, que el gerente lo quiere saludar. Digo, pues muy bien. Dice, no, es que ha sido alumno suyo. No, Dios mío, ya le he dado clase al gerente. Es el primer día que me di cuenta que ya mi mundo empezaba, la curva de Gauss iba para abajo. Y entonces ahí lo vi, empecé a ver, ¿no? Pero quiero decir, hoy día la gente joven, yo creo que tiene una sensación de autosuficiente. No necesitan a nadie, son autosuficientes. O sea, parece que no hay nadie del que puedan aprender, no hay nadie del que puedan recibir algo. Y entonces yo termino el prefacio mío, digo, el escritor y académico Arturo Pérez Reverte ha escrito que, y abro comillas, del mismo modo que antes se admiraba a hombres y mujeres por su mérito, ahora unos y otros molestan. El talento, añade, incomoda como nunca, y es destruyendo la inteligencia y ensalzando la mediocridad como los mediocres, los acomplejados y los bobos están a gusto. Esto es lo que dice Arturo Pérez Reverte. Y yo digo, publicar este libro, y así termino el prefacio, me produce una gran satisfacción por poder remar contracorriente. Es decir, a mí me interesa proclamar lo admirable. Y eso lo quiero encontrar en estos personajes que son los que por un motivo, una vez por un aniversario, otra vez por otro, y lo he tratado de hacer en una fórmula de lectura que a mí me gusta mucho, es el artículo. El artículo de periódico es lo que yo he hecho. Yo he publicado muchos de estos, no todos, pero muchos de ellos, lo he publicado fundamentalmente en artículos del periódico Ideal de Granada, en el ABC, en el Norte de Castilla, en el Diario Médico, en fin, en distintos... ¿Por qué? Porque el artículo, yo tengo en mi casa carpetas y carpetas llenas de artículos, porque me parece que, como me dijo un profesor de la Universidad de Granada, que se llamaba Emilio de Santiago, ya fallecido, me decía una cosa, me pareció fantástico. Dice, un artículo es un ensayo jibarizado. Es decir, es una pequeña reflexión de pensamiento, pero reducida al máximo. Hoy día que estamos acostumbrados a los WhatsApp, a los TikTok, a los Facebook y a todas estas cosas, pues creo que es muy difícil leerse una novela de 900 páginas. Yo ya, como no recuerdo ahora mismo el nombre, pero había un profesor de la Universidad de Sevilla que decía que él no leía una novela hasta 10 años después. Porque si era buena, ya entonces la volvía a leer. Pero si no, no perdía el tiempo, porque tenía otras muchas cosas que hacer. Bueno, pues quiero decir, el artículo es una unidad de pensamiento, es una especie de croqueta de tipo intelectual, donde uno puede resumir ahí un pensamiento, un argumento, una cosa, pero jibarizada. Y por tanto, te permite en 2 o 3 páginas leer algo, asumirlo, discutirlo, pensarlo, criticarlo, hacer lo que quieras. Entonces, a mí me gusta mucho el género del artículo. Entonces yo, mis reflexiones, pues las mandaba y como el director de Ideal las publicaba, pues ahora yo te las sigo mandando, o sea que no hay problema ninguno. Y luego, claro, ¿por qué entonces después pasarlo a un libro? Bueno, la página de los periódicos dura lo que dura el periódico. A no ser que tenga uno la mala costumbre, que ya no tengo sitio en mi casa, de recortarlo y conservarlo. Pero generalmente pasa. Entonces, ahora, en una cierta edad del tiempo y de la vida, empieza uno a ordenar papeles, bueno, esto voy a ordenarlo, a ver, esto lo voy a romper, esto lo voy a hacer. Y entonces cuando uno hace todo eso, se da cuenta de que tiene uno muchas cosas escritas de ahí. Y entonces digo, sí, pues yo, esto a lo mejor podía leerlo a alguien joven y a lo mejor le puede servir. O sea, que a mí me ha servido, ¿no? Sí. Y como decía, yo he tenido siempre una gran, no sé cómo explicarlo, vocación social. Es decir, he querido siempre... Y he vivido la docencia como una misión, es decir, social, en la sociedad, a las generaciones nuevas. En mi papel lo tengo que cumplir,
me debo a eso. No sé si eso es un compromiso. Entonces, eso lo entiendo en todas las dimensiones que uno puede tener. Una de ellas ha sido esta. Entonces, bueno, total, lo acumulé, lo tenía preparado y yo no tenía... Pero entonces, un día, paseando con mi mujer por Granada, paseo y veo allí Ediciones Miguel Sánchez. Yo conocía esta editorial y estoy muy agradecido a ella porque editan muy bien. O sea, a mí me han... Bueno, voy a contar primero por mi contacto con esta editorial. Yo había leído libros, lo conocía, había libros allí. Entonces paso por la editorial y digo, oye, ¿y si hablo con la editorial y publican el libro? Y digo, no, me da vergüenza ir allí a decir esto. Pero como mi mujer es mucho más aguerrida que yo soy muy valiente para otras cosas, pero esas me dan mucho pudor. Entonces, no, vamos a entrar. Claro que vamos a entrar. Entonces fui y entramos. Y digo, mire, yo tengo escrito unas cosas. Bueno, no creo que eso sea interesante, me dijo el que estaba allí. Dice, pero bueno, tráigalo. Y entonces, pues lógicamente, ya fui con mi cuaderno allí, vamos, escrito con esto y se lo entregué. Y bueno, yo se lo voy a dar a mi padre, que es el que fundó la editorial, a ver lo que dice. Bueno, a las 2 semanas, dice, mi padre le ha gustado mucho el libro. Dice que hay que publicarlo, que esto hay que publicarlo. Y entonces, dije, bueno, pues mira qué bien, yo nunca había pensado. Entonces, quiero decir esto por explicar la génesis del libro. Pero luego han tenido me han llamado para hacer la portada, como si la letra, si la página, si la fecha, si la forma. O sea, me ha parecido... Yo no había vivido eso con otros libros que he publicado. Otros libros que he publicado, pues bueno, o me lo han pedido, o yo a lo mejor, en fin, por distintas circunstancias. Y bueno, y han salido después, pues como han salido. Pero este libro me ha gustado mucho, que ha sido bastante artesanal. Ha sido bastante casual el que se haya publicado. Y ahora resulta que de pronto está aquí, ¿no? Bueno, pues este es el libro que yo tengo delante. El libro está basado, insisto, a la admiración. Y está inspirado en algo que yo le leí al gran humorista que es Mingote. Lo cuento también en el prefacio. Mingote, que fue académico de la Real Academia de la Lengua Española, también de la Academia Española, en una entrevista que leí hace mucho tiempo, decía, mis padres me enseñaron a admirar. Y a mí aquello me resultó un revulsivo. Y digo, pues, no sé, yo creo que esto a mí también me ha pasado. Y eso fue un poco la génesis de que estas cosas que yo hacía un poco casi automáticamente me invitaran a hacerlas converger en un posible libro, ¿no? Y bueno, yo creo que esta es un poquito la historia del libro, esta es la historia de lo que he querido hacer. Estoy muy contento de estar aquí con cantidad de amigos y de personas queridas y bueno, y nada más. O sea, cualquier pregunta que queráis hacerme, pues como decía también, no sé si era Woody Allen o alguien, dice, atrévanse a preguntar lo que nunca se han atrevido a preguntar. Bueno, pues yo estoy dispuesto a contestar lo que no sé si alguna vez debería contestar, pero bueno, en cualquier caso, disponible estoy. Y muy agradecido a Antonio, porque de verdad ha hecho, si yo he hecho la disección de una serie de personajes, él a mí me ha dejado descuartizado. Es el tío que puedo decir, pero él sabe que lo tengo en grandísima estima, admiración, y me parece que es un verdadero intelectual de los que goza Cádiz en una gran juventud, y no quiero ni decir lo que va a hacer en el futuro, porque estoy absolutamente convencido de ello. Bueno, pues tomamos la palabra al profesor Campos, y si alguien tiene alguna pregunta, alguna curiosidad, allí levantan la mano. A ver, Manolo. Y veo que coincide los 2 o 3 datos que ha apuntado, lo de soñar, que te oí decir en una invitación que te hicieron en Salamanca, que dice eso mismo que tú acabas de decir, ¿no? Todos los hechos se consiguen cuando previamente se han soñado. Sí. Eso lo dijiste en una conferencia en Salamanca. En Salamanca, no sé exactamente qué año fue. Y luego también en el libro que tú publicaste del Jardín y la Palabra, sobre el médico que... Don Galo Leos, que murió a los 112 años, pues comentaba
los jóvenes deberían acercarse a los mayores para aprender tanto de su experiencia, de los valores que ellos han aportado a la sociedad, y al mismo tiempo te considerabas tú como Sí. intermedio Sí. entre los mayores y los jóvenes, ¿no? Y entonces pues veo que Sí. tiene Bueno, o sea que tengo como idea fija, ¿no? Lo que quiero decir. no, Bueno, coincide con lo que Mar- hace poco tiempo he leído. Manolo Beltrán es un grandísimo amigo mío, compañero de laboratorio de las épocas prehistóricas, pero yo le quiero mucho y te agradezco mucho tu palabra. Yo, otra de las... a veces uno tiene ese tipo de manías. Yo otras cosas que he escrito antes han estado también muy vinculadas con personajes, porque me atrae... Mira, hay una cosa, la tenía aquí, a ver si os la comento, que decía Laín, decía de Marañón. Y lo tengo en el artículo donde está Marañón, a ver si lo encuentro aquí, porque estas son aquí, página 165. Y yo me he sentido un poco identificado en eso cuando... y ahora contaré por qué. Decía, dos ideas, me refiero a Marañón, que dos ideas de Pedro Laín pueden ayudarnos a definir con precisión la naturaleza que tenía Marañón, ¿no? En primer lugar, Laín afirma que Marañón fue ante todo un insaciable y amoroso buscador de vidas humanas. A mí eso me parece que es muy importante, es decir, conocer la vida de los demás, tener esa, no perdértelas, ¿no? Que te las puedes perder, ¿no? Si no estás atento a ellas, ¿no? Y dice, en segundo lugar, que el entusiasmo y la irritación eran los dos sentimientos contrapuestos que básicamente aunaban su persona. Dice, le entusiasmaba, añade Laín, todo aquello en lo que prevaleciese la inteligencia y la generosidad, y le irritaba, por el contrario, todo aquello que de algún modo fuese contra la inteligencia o pecase muy especialmente de la mezquindad. Y yo digo una cosa, a distancia sideral, pero a mí me encanta esto. O sea, a mí me entusiasma ver la inteligencia, la creatividad, la voluntad. Esto la generosidad la valoro muchísimo. Yo tengo muchos defectos, no los voy a confesar, tengo muchos, pero hay uno que no tengo, y es que soy un hombre agradecido. Es decir, me gusta expresar la gratitud y me gusta decirle a quien hace bien una cosa que lo ha hecho bien. Y esto me parece importante, y yo creo que la gente debe ser generosa, no mezquina, no egocéntrica, no callarse ese tipo de cosas. No, hay que comunicar lo positivo, porque eso además es una fuente de estímulo permanente. He creído siempre en eso. Bien, en cualquier caso, lo que digo es que hay otros libros que he escrito en los que se trataba también de personas. He hecho muchas presentaciones de libros, a lo mejor en el futuro hay otro libro, estos son cosas escritas, hay otros que la tengo análisis en modo oral, que es otra forma también, lo hace pero tiene otro contexto a la hora de escribirlo, y los tengo ahí almacenados, no sé si algún día serán un libro. Ese de Don Galo Leos que cuenta Manolo Beltrán es una persona, un oftalmólogo que yo tuve ocasión de conocer, lo conocí en Cádiz cuando... aquí, pero lo conocí luego también en Granada, lo invité al primer congreso de histología que yo organicé en Granada el año 85, tenía entonces 106 años y era amigo personal de Cajal. Y yo quería que los histólogos jóvenes conocieran a alguien que hubiera conocido a Cajal. O sea, cuando murió Cajal, él tenía 50 y tantos años y estuvo donde estaba Cajal ya encamado en su casa, estuvo 2 días antes. Y me contó una cosa que yo no he leído en ningún sitio, ya que estoy aquí la voy a contar, porque tampoco la puse en el libro aquel. Me decía que él, sabiendo ya que Cajal se moría, y con la admiración que tenía hacia él, le besó la mano. Y entonces Cajal, incluso en su lecho de muerte, le quitó la mano y dice, la mano no se le besa a los hombres. Y entonces, eso me lo contó él, quiero decir, lo puedo contar porque no es que yo lo he leído, que me lo contó. Y entonces... me pasó una anécdota con él muy importante que tiene que ver con lo que ha dicho Manolo Beltrán, y me parece interesante contarla porque está en ese tipo de cosas que uno aprende de otras personas.
estábamos en la cena de clausura de ese congreso. Don Galo, 106 años, lógicamente allí presidiéndolo todo, ¿no? Yo estaba a su lado. Me dice, mire usted, Campos, tengo un problema. Yo pensé, Dios mío, se me va a morir aquí. Y entonces, porque habíamos venido andando desde el patio de los Arrayanes de la Alhambra hasta el Hotel Alhambra Pala, que es un cierto trecho para un hombre de 106 años. Y cuando estaba allí, me dice, ¿seré inmortal? Yo le dije, mire, don Galo, yo eso no se lo puedo decir, ¿no? Eso no le tengo yo capacidad para decírselo. Mire usted, verá, es que mi mundo ha desaparecido. Hay que tener en cuenta que este hombre tenía 20 años en la guerra de Cuba, de 1898, estamos hablando de 106 años. Murió con 112, de una neumonía. Bueno, entonces me dice eso y le digo, mire, mi mundo ha desaparecido. Todas las personas que yo he conocido, todos han muerto. Las únicas personas que puedo hablar son mis hijos y los amigos de mis hijos que tienen 80 años y se están muriendo. Entonces, a mí aquello me impactó de tal manera que tomé una decisión, que es lo que estaba comentando, tomé una decisión para mi vida, absolutamente. Esa decisión es ser el amigo joven de los viejos que yo conozca y tener amigos jóvenes como Antonio Santisteban para cuando, si yo llego a 106 años, poder hablar con él. Entonces, he procurado en mi vida desde entonces tener mucho, llamar, a tener contacto con todas las personas mayores que yo conozco y hablarles, llamarles. Yo a mi maestro, a don José Gómez, lo llamaba todas las semanas, desde Granada, todas. Y luego personas jóvenes, pues alumnos míos, que como sabe Antonio, mi casa muchos sábados por la tarde es a tomar café. Yo no puedo invitar a 300 estudiantes a tomar café en mi casa. No puedo invitar a chicas, porque claro, sí, imagínate, el profesor Campos lleva a las chicas a su casa, lo que me faltaba. Entonces, quiero decir, pero van allí y entonces algunos alumnos, y yo tengo una magnífica relación de amigos jóvenes con los que puedo hablar, de literatura, de cómo van sus vidas, de mil cosas. Entonces, eso lo aprendí de una persona mayor, pero en vivo. A otras, las que están aquí, muchas las he aprendido leyendo sus cosas. Algunas también hay algunas anécdotas personales. Yo aquí en Cádiz cuento, siendo yo estudiante de segundo de medicina, cómo concretamente asistí a la conferencia que dio aquí Bernardo Husserl, que era premio Nobel de Fisiología, que lo trajo don José María Corral Saleta, aquí, y fuimos a la Diputación a oír bueno, pues yo cuento aquí un poco eso, y cómo eso me impactó tanto, que es fundamental. Y así, algunas anécdotas de algunas personas que he conocido, pero todas las que están aquí, pues ya son de otro nivel. Bueno, no quiero cansaros porque es un viernes por la tarde, hay muchas cosas que hacer, y simplemente agradeceros a todos que hayáis perdido un poco de vuestro tiempo y para compartirlo con todos los que estamos aquí, y yo el primero en agradecerlo y aplaudiros a vosotros. Muchas gracias, profesor, por compartir esta tarde con nosotros, ¿no? Y aquí he apuntado algunas palabras, pero me voy a quedar con una nada más para cerrar el acto, que es pasión. Yo también fui alumno del profesor Campos y cierro los ojos, lo escucho ahora y es como si estuviera exactamente igual que si estuviera dándonos clases allá por la década de los 70. Muchas gracias por presentar el libro en Cádiz de nuevo, Antonio. Para nosotros ha sido un placer. Además, esta casa también es tuya, fuiste el Drago de Oro de esta institución. Así que muchas gracias por presentar el libro en primicia en Cádiz y en este Ateneo. Y muchas gracias también a ti, Antonio, por la excelente presentación que has hecho. Muchas gracias a todos. Tienen el libro al fondo, lo pueden adquirir. Yo estoy seguro que lo firman.